Hola, vamos a seguir con la segunda parte del vídeo complementario al capítulo de biosensores y en la primera parte habíamos hablado, no sé por qué no me deja pasar esto, habíamos hablado del papel de los biosensores, que son medidores en la eficacia de diálisis. Y ahora vamos a hablar de aquellos dedicados a mejorar la tolerancia hemodinámica y unas breves palabras acerca del seguimiento del acceso vascular. El primero para mejorar la tolerancia hemodinámica del que voy a hablar es la medición del volumen plasmático. En todas estas medidas siempre quiero llamarlo primero la atención sobre algo que quiero insistir en la práctica y es en la individualización. Estas medidas no hay un número único, hay que ver qué paciente, qué caída de volumen, qué saturación, qué temperatura del líquido va a necesitar y va a ser la que él necesite, ¿de acuerdo? Entonces, en la medida del volumen plasmático, aunque había una gráfica ya en el capítulo, pues veis cómo los diferentes monitores, aunque tengan un diferente método de medida, pueden no ser comparables, unos parten de 100, otros parten de 0, todos los que os van a mostrar es una línea y esa línea va a venir determinada por cómo te vas hemoconcentrando. Así que lo que voy a poner son unos ejemplos prácticos. Aquí veis dos líneas planas en este monitor, que es una AK200. Los ejemplos están puestos con los monitores que nosotros tenemos en la unidad. Y yo os pregunto, ¿en qué se diferencian? Pues bueno, diríais, si las dos líneas son iguales. Bueno, pues las dos líneas en el primer paciente es un paciente con función renal residual que no se ultrafiltra y por lo tanto no se fija la alarma. Entonces, esto que no tenga caída de volumen es una cosa normal. Pero si os fijáis en el paciente de abajo, es un paciente que si tiene ultrafiltración, que en algún momento ha tenido hipotensión y se le ha fijado la alarma en -6. Cuando no le cae, cuando habitualmente le cae, ahí te puedes preguntar, ¿qué ocurre? ¿Está hipervolémico? ¿Pasa algo? ¿Lo tengo mal fijado? Simplemente es una llamada de atención al día a día. Hay que hacer una valoración individual, como he dicho al principio, de la situación, que eso es fundamental. ¿Qué nos encontramos aquí? Pues esto es un monitor Fresenius que veis que tiene un semáforo y aquí este paciente, que aquí se ve mal, tenía fijada el volumen de caída máximo en un 86% y vamos por un 84,7 y te llama la enfermera. El monitor lo que va a hacer, hemos dicho que es un biosensor y lo que va a hacer es pitar. Te va a avisar de que ese paciente está por debajo del volumen que tú le has prescrito. Y entonces uno se puede, ¿qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Sigo ultrafiltrando? ¿Le bajo? ¿Le paso suero? ¿Qué? ¿Le acabo la diálisis que ya le queda poco? Bueno, pues esto siempre hay que verlo en contexto. La caída de volumen sola vale de poco, hay que verlo en el contexto clínico y hemos dicho que estamos hablando de métodos que sirven para mejorar la tolerancia hemodinámica. Luego hay que ver cómo está el enfermo. Este señor estaba con una presión arterial normal, como podéis ver abajo, con lo cual lo que se decide es seguir la diálisis y puede pasar como en el caso que hemos visto antes, que no tenía caída de volumen cuando tenía fijada -6 y este tiene más caída de volumen que la que teníamos prescrita. ¿Por qué he puesto estos ejemplos? Pues porque las caídas de volúmenes, aunque son individuales, también se modifican en el tiempo. Nada es eterno, todo cambia y es impermanente. Luego tenemos que ir revisando aquellos valores que hemos puesto, ¿vale? Y estas son situaciones en las que la caída de volumen puede no valer, porque yo os estoy contando aquí qué es lo que ha ocurrido. Este señor empieza su sesión de diálisis, tiene una caída de volumen hasta un 5% y luego rápidamente, mientras yo os digo que el señor está perfecto como una rosa, tiene una caída muy brusca de volumen. ¿Esto por qué es? Pues porque le hemos transfundido. Aquí la transfusión que ocurre va a cambiar la premisa de la que partíamos, que en el volumen que la masa celular se mantiene. Aquí la masa celular aumenta, con lo cual vamos a medir más hematíes y vamos a medir como si hubiera más hemoconcentración, lo cual no es real. Lo que estamos poniéndole es sangre. Y en esta otra situación, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues aquí veis que hay unas caídas de volumen que de repente estas líneas, pues esta línea vertical, lo que está indicando es que se está pasando suero y luego se está ultrafiltrando, ¿no? Esto es un paciente que cuando llegó a la unidad venía de una cirugía, las enfermeras no, bueno, se dijo no poner heparina y le estaban haciendo lavados. En una situación en la que tú estás poniendo suero o estás haciendo lavados, sobre todo si estás haciendo lavados, pues no vale hacer no te va a dar la información correcta medir la caída de volumen.
Vamos a pasar a hablar de otro elemento que sirve para determinar, mejorar o usar otros parámetros que nos indiquen la tolerancia hemodinámica, que es la saturación de oxígeno. Hasta donde yo sé, es el monitor Flexia y este monitor de Brown los que cuentan con este sistema. Veis aquí, bueno, pues tendríais un 90 de saturación, 92 si es una fístula. La línea de abajo tendrá 40-50 porque es un catéter. Pero aquí, en este gráfico, veis que tenemos dos líneas. Esta es la saturación y esta es la desviación estándar, que está explicado en el capítulo, que es cuánto se va alejando de lo que tenía. Se fija de forma individual en el paciente cuando tú detectas una hipotensión, ves qué saturación tenía previamente, que tiende a haber una desviación estándar muy alta, entonces sería un indicativo de hipotensión. Nosotros en nuestra experiencia, pues el único enfermo que hemos cazado ha sido este, que veis tuvo la desviación estándar, se fue arriba, se fue a un valor de 4 y veis lo que ocurrió. Tuvo una bajada de presión arterial que ocurrió aproximadamente unos 10 minutos después de que ese pico subiera. Luego aquí sí que podemos tomar una medida correctiva porque te está avisando de que algo está ocurriendo. Si eso lo vemos en relación a la caída de volumen, que veis esta línea de arriba, pues había tenido una caída de volumen que se había iniciado, pero no era, a veces hay caídas de volumen, pero los pacientes no se hipotensan, ¿no? Este es un método que pues queda camino por andar porque de todo esto muchos de los datos que hay, no hay muchos datos en la bibliografía y son muy variables, lo mismo ocurre con la caída de volumen. De todas estas mediciones, ¿qué más cosas infieren las máquinas? He puesto en inferir señalado porque eso es extraer un juicio a partir de hechos, pero no lo está midiendo, sino que lo está calculando. Entonces, hay otros monitores, como por ejemplo este monitor, que es un monitor Nikiso, que me han dejado ellos sus diapositivas, igual que la gente de Brown, que miden el índice de relleno plasmático, que va calculando en función del peso y la caída de volumen cuánto se va rellenando de agua. Puede ser una medida muy útil, veis como este índice de relleno cae justo después del desayuno y debería estar en torno al 70 al 90%. No tengo experiencia personal y queda camino por andar. Pero luego yo en la primera sesión hablé del biofeedback, es decir, el monitor está midiendo, pero puede corregir ese parámetro. ¿Qué elementos tenemos? Bueno, pues esto es una de Brown que integra la caída de volumen y la medida de presión arterial y va a hacer una serie de correcciones en función de esas dos mediciones. Esto ya de la ultrafiltración, con lo cual ya sería un biofeedback. El monitor 5008, que va, según va midiendo la caída de volumen, va también ajustando la ultrafiltración, sería otro biofeedback. Y luego el famoso tanto hemocontrol, que además ese fue, digamos, el primero, pero tienen también el monitor Nipro y el monitor de Brown, estos diferentes elementos que hacen lo mismo. Van midiendo la caída de volumen y van ajustando la ultrafiltración y el sodio. Cada uno de estos sistemas va a tener unas peculiaridades que vais a tener que indagar en ellas y conocer muy bien vuestro monitor para poder ajustarlas, porque unas van a poder ir en hemodiálisis, otras en hemodiálisis en online, unos van a necesitar unos ajustes y otros. Luego, conocer el monitor y los elementos con lo que tiene, pues es fundamental. El otro elemento, la tercera pata del banco de la tolerancia hemodinámica, es el control de temperatura. Hay dos formas. La piñón fijo, te bajo al frío y no te hipotensas. O bien es hacer un balance térmico, como que este es lo único que lo hace, el monitor Fresenius, que te lo va a activar y vas a poner que la temperatura del líquido se vaya modificando en función de tu temperatura de la sangre para que no haya una elevación de la temperatura que favorezca la hipotensión. Lo que tiene otras utilidades, pues como veis aquí, pues un paciente que se queja de mucho frío en diálisis y veis que es que necesita tener 37 grados el líquido cuando se estaba dirigiendo a 35 para mantener una constante su temperatura sanguínea. Luego puede ser bastante útil. O también es útil porque es capaz de medir la temperatura central. Entonces nos encontramos con que un paciente que se encuentra mal pues tiene una temperatura central de 38 cuando la axilares todavía no ha subido. Un monitor que es capaz de ajustar la temperatura, pero solamente a la temperatura inicial, es el monitor Flexia.
Y para acabar, la última parte son las cosas que incorporan los monitores para el acceso vascular. Aquí podemos encontrarnos con que la importancia que tiene medir la dialisancia iónica, que algunos monitores la incorporan, pero además el monitor Fresenius, mediante el cambio de temperatura, o bien el monitor de PALES, mediante cálculos que hacen con modificaciones en la caída de volumen, lo pueden calcular. Así, en el momento actual, los monitores tienen una tecnología que nos va a ayudar al manejo de la tolerancia y al seguimiento del acceso vascular, y es muy interesante conocer estos elementos y ver cuáles nos pueden ser útiles en la práctica clínica, usándolos sin prejuicios y para hacer investigación que determinen claramente cuáles son sus beneficios. Muchísimas gracias.